Bueno, como os iba diciendo, soy Carlos Valle, no soy orador profesional, me dedico al sector construcción, tenemos una pequeña empresa ahí y paralelamente trabajamos el negocio de Amway como otra fuente de ingresos porque hoy es muy importante tener, diversificar ingresos. Y comenzamos, lo que antes estaba explicando, con la noticia, vemos aquí que el año pasado cerró el año con más de 700.000 empresas que cerraron por problemas económicos. Eso significa que hay miles de personas más en el paro y aparte 700.000 empresarios con problemas de deudas, problemas financieros. ¿A qué es debido esto? Principalmente a que muchas personas montan empresas, pero montan empresas sin un sistema, sin conocimiento necesario, sobre todo el tema empresarial. Aparte de eso, vemos que España registra la mayor tasa de empleo juvenil de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque seguimos apostando por un sistema de educación en el que educamos a nuestros jóvenes para ser buenos empleados, pero no les enseñamos en ningún momento cómo generar riqueza, cómo trabajar para ellos, cómo ser autosuficientes, sin depender de ninguna empresa que les diga lo que tiene, lo que no tiene que hacer y que les pongan precio a su vida, que es lo que realmente está pasando. Otro tema a tener en cuenta hoy en día es la jubilación, que mucha gente está apostando y dice, no, voy a cotizar más, voy a trabajar más. ¿Por qué? Porque el día de mañana tengo que tener una buena jubilación. Bueno, pues siento decirte que el día de mañana no se sabe si va a haber jubilación o no. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones de España es un sistema muy anticuado. Es un sistema que se creó allá por el 1890 aproximadamente, cuando la esperanza de vida apenas, la gente era de 40 años. Hoy en día, una persona al promedio está en 80, 90, 95 años. ¿Qué supone esto? Que va a estar como 25 o 30 años jubilado, cobrando de las aportaciones que otras personas hagan. Eso por un lado. Después, tenemos el inconveniente que hoy en día la industria no quiere mano de obra, porque la tecnología está sustituyendo la mano de obra. Entonces, hay muy poquita gente aportando, muy poquita gente cotizando para sostener a los que están cobrando. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una población muy envejecida. España tiene una demografía muy baja y la población que hay es muy envejecida. Junto con que la generación Baby Boom, que es la generación que nació aproximadamente en 1945-1948, en el 2023 comienza a jubilarse. Eso supone millones de personas que se suman más a cobrar, a recibir prestaciones. ¿Qué pasa? Que en el 2022, además, teníamos un estudio que eran como 2,34 personas cotizando por cada persona que cobraba. Se estima que para el 2050 sea 1,37 a 1. Si analizamos esto, vamos a ver que es totalmente inviable. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una persona cotizando para una cobrando. Es imposible. ¿Qué supone esto? Que probablemente no, lo están haciendo ya. Va a haber muchas reformas en el sistema. Entre ellas es retraso, la edad de jubilación. Ahora está a 65, se ha retrasado a los 67. Y están proponiendo ya retrasarse a los 72. Y con el futuro, pues bueno, si eres afortunado y llegas a cobrar, enhorabuena. Y si no, es lo que toca. Generación que no puede comprar vivienda. Es triste. Pero hoy nuestros jóvenes lo tienen muy complicado para comprarse una vivienda. ¿Por qué? Las viviendas cada vez son más caras. Y a la hora de financiarlo, cada vez te piden más requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, te piden que tienes que tener el 20% del valor de la vivienda ahorrado para aportarlo. Vale, bien, es comprensible. Ahora, una persona 24, 25, 30 años que comienza a trabajar, si puede, a los 28, 30, si puede, cuando termina sus estudios, termina el carga. Dime cómo, en un empleo que tienen de media jornada, de horas sueltas, de fines de semana, ¿cómo puede? Porque no hay estabilidad económica. ¿Cómo puede aportar para una vivienda promedia de 200, 250.000 euros aproximadamente, que es lo que viene en barrios periféricos de Madrid, no Madrid Centro? ¿Cómo puede aportar aproximadamente 40, 50.000 euros sin tener una forma de generarlo? Eso sí lo compra. Pero es que después, si se van de alquiler,
es prácticamente lo mismo. Tiene que aportar 1.000 y pico euros mensuales de alquiler cuando no los cobran. Entonces, es la pescadilla se muerde la cola. O sea, es una situación complicada para nuestros jóvenes hoy en día. Aquí tenemos otro tema que nadie habla de ello. Pero 1/3 de los españoles no llega a fin de mes. O llega muy justo. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años, debido a la inflación, lo que es la cesta a la compra, cesta a la compra, lo que es todo el tema de gastos del hogar, lo que es teléfono, luz, gas, o sea, todo ha subido. Pero los sueldos no suben. Los sueldos se mantienen más o menos o incluso menos. ¿Por qué? Porque como nadie quiere, o prácticamente nadie quiere mano de obra hoy en día, el que contratan siempre buscan cómo pagar lo mínimo. Entonces, los sueldos están justos o imposibles. Eso contando que mucha gente está pidiendo préstamos para poder llegar a fin de mes, ¿vale? Incluso piden préstamos para poder irse de vacaciones. Mi reflexión de hoy también es, si tú no llegas a fin de mes, si tienes que pedir un préstamo y si financias las vacaciones, si antes no llegabas, ¿cómo vas a hacer ahora para poder hacer frente a todos esos pagos? ¿Qué pasa? Que sin darte cuenta te vas endeudando, te vas endeudando, te vas endeudando y llega un momento que debes dinero a tu suegra, debes dinero al banco, debes dinero hasta el canario que tienes en casa le debes dinero. Y es cuando entra lo que denominamos el ciclo de la rata o carrera del hámster. Empiezas a correr, me refiero, empiezas a trabajar para ganar dinero, para pagar las deudas, te quedas sin dinero, empiezas otra vez a correr, empiezas a trabajar, dinero. Cuando te das cuenta estás corriendo como un hámster, pero siempre en el mismo sitio, no sales nunca de ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder salir de esa situación? Lo primero es entender cómo funciona el juego de la economía. Y aquí tenemos Robert Kiyosaki, autor de varios libros como Padre Rico, Padre Pobre o Negocios siglo XXI, los cuales te recomiendo que te lo leas. Ha diseñado un cuadrante en el cual explica cómo funciona la economía en 4 sectores, ¿vale? Tenemos en la parte izquierda, como veis aquí, que están empleados y autoempleados. Tanto el empleado como el autoempleado, o sea, sus ingresos dependen de su esfuerzo. Es decir, si trabaja, gana, si no trabaja, no gana. Después, su fuente de ingresos principal, o sea, es su propio esfuerzo, pero aparte está limitado. ¿Por qué? Porque tú tienes 24 horas al día. De esas 24 horas, tú tienes que dormir mínimo, si quieres vivir, por lo menos 5. Y que menos que otras 2 por lo menos dedicar a comer. Es decir, 7 horas pierdes. Es decir, te quedan 17 horas para producir ingresos. Pero claro, tienes que tener una forma de producir ingresos en general, porque hoy en día, con los sueldos que hay, por mucho que quieras, los contratos que hay, esas 17 horas no puedes trabajarlas en ningún sitio. Entonces vemos que al final estás limitado en tiempo, estás limitado en ingresos y aparte tus ingresos son lineales, porque habíamos dicho, trabajas, ganas, no trabajas, no ganas. Después, en la parte derecha, tenemos dueños de negocios, que son personas con empresas con más de 500 empleados, que ya tienen un sistema en los cuales estén ellos o no estén ellos, a final de mes sus ingresos se mantienen ahí. Y ya empiezan a tener libertad. Bueno, tienen libertad. ¿Por qué? Porque su ingreso no depende de su esfuerzo. Y después tenemos también la parte derecha los inversionistas. Inversionistas son personas que ya han generado un flujo de efectivo que lo que hacen a partir de ahora es poner a trabajar el dinero para ellos. O sea, ya no trabajan ellos por dinero, trabajan el dinero para ellos. Si tú analizas este cuadrante, te das cuenta que en la parte izquierda del cuadrante solo está el 5% del dinero y el 95% de la gente. Y si tú analizas la parte derecha, ves que es lo contrario, que está el 5% de la gente y el 95% del dinero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si queremos cambiar y salir de la rueda del hámster y cambiar, o sea, pasarnos al cuadrante derecho? Emprender. Pero emprender y no morir en el intento. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes que emprender un negocio, lo primero que tienes que aprender es cómo hacerlo y qué sistema vas a tener. Porque un negocio sin sistema está condenado al fracaso. Hay un estudio que dice que en España el 90% de las empresas que se crean no llegan al 3er año de vida. ¿Por qué? Porque ahora mismo muchas empresas, o la mayoría de las empresas, tienen mucha presión fiscal, muchos gastos fijos. Normalmente, cuando la mayoría de la gente que monta un negocio, el negocio no es de ellos, es del banco. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo pide una financiación para poder montar ese negocio. Después ese negocio, si funciona, devuelven la financiación. Pero si no funciona, tienen que estar ahí intentando. Y si no funciona de verdad, al final se quedan sin negocio y con deuda. Que es lo que le está pasando a muchos, lo que hablamos al principio.
Entonces, ¿cómo solucionar esto? Aprender siempre con sistema. Y una buena noticia, que a pesar de la situación que hay en España, casi un 10% de los españoles tienen previsto crear su propio negocio en los próximos 3 años. Somos una generación de emprendedores, somos una generación que nos gusta la buena vida y somos una generación que nos gustan las metas. O sea, nos gustan poner objetivos y conseguir metas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estábamos hablando. Lo que tenemos que hacer es, a la hora de emprender, es tener un vehículo económico. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que más que el trabajo, más que el talento, lo importante es un vehículo. Porque ahora mismo, si tú puedes ser ingeniero, abogado, médico, puedes tener la titulación que quieras, tienes talento, puedes tener más de un empleo, puedes tener muchos diplomas, pero si no tienes el vehículo adecuado, tu tiempo está condicionado y tus ingresos son limitados. Aquí siempre pongo un ejemplo para explicar un poquito esto, de la bicicleta y el coche. Si tú te vas, por ejemplo, a Madrid-Barcelona, por poner un ejemplo, te vas en bicicleta y eres profesional, eres una maestría, un ingeniero, tienes talento, ¿vale? Vas a ir en bici, es decir, vas a trabajar muy duro, vas a poner mucho esfuerzo. Pero sin embargo llego yo, ya sea así más baguete, no tengo estudios, no tengo talento, pero voy en coche. Y además voy en un coche, no sé, de estos así cómodos, asientos de cuero, aire acondicionado, climatizador, perdón, automático, de los que se guían prácticamente solos, esto que casi se conducen solos, que lo único que tienes que hacer es acelerar o como mucho cuando hay el control de viaje, velocidad crucero. ¿Quién crees que va a llegar primero? ¿Yo? El de la bici. El de la bici va a trabajar el doble que yo, sí, pero yo voy a llegar primero. Entonces, más importante que trabajar duro y tener talento es tener el vehículo adecuado. ¿Y qué vehículo adecuado? Pues mira, ¿por qué el network marketing? Porque cumple con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, no tienes gastos fijos, porque no necesitas personal. No tienes que tener estocajes, ya tienes a alguien que se encarga del almacenamiento y distribución. No tienes que tener, o sea, nada importante, una estructura física que te limite. Entonces, los gastos fijos los eliminas. No tienes que hacer inversión, porque ya lo ha hecho alguien por ti. El riesgo financiero lo eliminas también. Y lo más importante, que es una industria que está en constante crecimiento. Es una industria que, como ves aquí, factura más de 76.000 millones de euros al año. En el último año, el aumento de ventas es de 27%. Muy pocas industrias han crecido ese porcentaje. Y tiene más de 116 millones de dueños de negocio a nivel mundial. Además, tiene una trayectoria de más de 60 años. O sea, no es algo que vayamos a inventar, ya está inventado. Y nosotros formamos parte de muchos de esos negocios, pero como consumidores. O sea, no te voy a explicar nada que no estés haciendo ya. Lo que te voy a decir cómo con lo que estás haciendo puedes ganar tu dinero, porque ya lo estás haciendo. ¿Cómo generamos ingresos? Pues mira, aquí, para el que al que sea nuevo, que no haya escuchado nunca el plan de marketing, aquí lo que te voy a explicar es cómo funciona esta oportunidad. Tenemos un grupo de marcas, ¿vale? Todas ellas son marcas muy potentes, ¿vale? Son marcas internacionales que ahora mismo, o sea, están en 110 países y ellas se encargan, o sea, esa industria, o sea, esas fábricas, ellos ponen todo, o sea, ponen logística, desarrollo, distribución, ponen todo. Y lo que hacen es que se agrupan para que nosotros nos dé la oportunidad de generar nuestro propio negocio. Lo que tienes que entender a partir de aquí es que en el sistema de distribución tradicional, aproximadamente el 78-80% de lo que tú pagas como consumidor final cada vez que vas a un supermercado al que vayas a comprar, aproximadamente el 78-80% de lo que pagas es lo que esas empresas en el sistema tradicional invierten en publicidad e intermediarios para conseguir que su producto se distribuya y llegue a ti. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el network marketing? Lo que hacemos es que nos crean un portal de internet con un coste aproximado de 30,25 euros, ¿vale? Mediante el cual nos conectamos directamente con las fábricas. De esta forma, ellos eliminan la publicidad y los intermediarios y todo ese dinero que antes esas empresas destinaban a publicidad de intermediarios, ahora esta compañía nos lo va a devolver a nosotros, a la red, es decir, a las personas que hagamos este negocio. Y para ello han creado también un sistema, un programa educativo para formarnos y que podamos hacerlo profesionalmente. ¿Cómo devuelven el dinero o cómo ganamos dinero? De 3 formas.
Primera forma, nuestro propio consumo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos directamente conectados con las fábricas, vamos a comprar a precio de coste. Vamos a tener un descuento. Entonces, si tú puedes ahorrarte un dinero, ya es un beneficio. Es una forma de ahorrar, de ganar dinero. La segunda forma, y cada vez que nosotros compramos, nos van a dar un volumen de puntos. La segunda forma es expandiendo. Expandir, que es hablar con personas, buscar emprendedores que estén interesados en abrir más portales de Internet y que quieran consumir con descuento. Cada vez que un portal de Internet de estos genera una compra o consumo, a ellos le van a dar un volumen de puntos y a ti también. Y la tercera forma son los clientes. A todas aquellas personas que hablemos con ellos que no quieran tener su propio negocio, que no sean emprendedores o simplemente que no se sientan identificados con esta oportunidad, les ofrecemos hacerse clientes. ¿Por qué? Porque van a comprar un producto de muy alta calidad con descuento, mucho más barato, más económico. Entonces, cada vez que esas personas hacen una compra, a ti te van a dar un volumen de puntos y además un margen comercial que te van a pagar directamente. Bueno, pues al final, si tú resumes esto, te das cuenta que te dan puntos por clientes, puntos por expandir, que es donde está el negocio, y puntos por tu propio consumo. Todo este volumen de puntos al final de mes lo suman y mediante un programa informático que ya esté diseñado para hacer el cálculo, te lo convierten en euros y el día 15 de cada mes te lo ingresan en tu cuenta. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Para qué más? Aquí vemos un pequeño ejemplo, pues eso, cómo vas poquito a poco, vas creando la red, vas hablando con una persona, esa persona hablando con otra y así va creciendo la red. Tienes que darte una cuenta. Cuando tú tienes 3 personas, tú eres libre. Pero cuando tú tienes 6 personas que entienden esto y lo desarrollan profesionalmente, eres libre y rico. Acuérdate de eso. Carlos, pero es que yo no conozco tantas personas. ¿Vale? Bien. Seguro que tu teléfono mínimo tienes 200 personas. Mínimo. ¿Tú crees que de 200 personas no vas a encontrar a una sola persona que quiera hacer equipo contigo, que quiera ganar más dinero o que quiera tener mejor vida y se asocie contigo y te ayude? Sí, fijo. Y no una, más. Ahora, un principio de duplicación. Si tú tienes una persona y esa persona, empiezas tú solo, auspicias a una persona, ya soy 2. Si el mes que viene tú traes a uno nuevo, la otra persona más trae a uno nuevo, pues es 4. Pero si así lo vamos prorrogando exponencialmente, en un año verás que puedes tener un equipo de 4.000 personas y tú has traído 12 personas, una por mes. ¿Difícil tener una persona por mes? Potencial de ingresos. Esto no lo digo yo, lo dice la propia empresa, ¿vale? Según va creciendo tu red, tu grupo va creciendo, la facturación va creciendo y verás cuenta que según va creciendo, también los ingresos crecen. Por ejemplo, un 18%, que ves ahí, son 16.000 euros aproximadamente al mes. Bueno, más, porque ahora hay un programa de incentivos que no están añadidos aquí que casi se duplica. Eso habría que añadirlo, que no, eso lo hablamos en otro momento. O si no, pregunta a la persona que te auspició, que te invitó, que te explique cómo está ahora mismo todo el plan de pagos. Un 18% son 16.000 euros al año. Vale. Si tú eso lo divides en 12 meses, te puedes dar cuenta que es promedio de 1.100, 1.200 euros al mes. Ojo, residuales. Tú no estás invirtiendo el trabajo para ganarlo mes a mes. Tú ya has hecho un trabajo y ese ingreso ahora te llega como consecuencia del trabajo que has hecho. Esto, si lo llevas a la vida práctica de hoy en día ahí fuera, equivale a tener un piso, por ejemplo, en Alcalá de Henares, valorado en unos 250.000 euros, con un alquiler de unos 1.000 euros mensuales, más o menos. Pero sin tener que invertir los 250.000 euros, que eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque aquí no tienes riesgo financiero. Sí. Si tú sigues creciendo, te das cuenta que los ingresos también crecen. Te decía, 3 personas en Esmeralda, eres libre, son 80.000 euros al año. 6 personas, eres diamante, eres libre y eres rico. Si eso lo comparas con el salario mínimo interprofesional que se ha publicado para el 2024, que son 1.134 euros al mes, trabajando 8, 10, 12 horas o las que te toquen, y los días que te toquen, el horario que te toquen, te vienes aquí a un 18% y ya ganas más
que trabajando para otro, construyendo los sueños de otro, cuando aquí estás construyendo tu propio sueño, tu propio camino. ¿Qué podemos ayudarte a lograr? No lo sé lo que tú quieres. Yo no sé si tú quieres unos ingresos adicionales para llegar a fin de mes. No sé si quieres ser dueño de tu propio negocio, tener más tiempo libre, vacaciones, viajar, un plan de jubilación que te va a venir muy bien, ayudar a otros. No lo sé, eso tienes que definir tú, ver qué es lo que tú quieres conseguir. Lo que sí sé es que estás en la mejor oportunidad, en la mejor industria para conseguirlo, porque este es el mejor vehículo que te vas a encontrar hoy en día y desde hace muchos años para conseguir todos aquellos sueños, todas aquellas metas, todos aquellos objetivos que tú te propongas. ¿Cómo comenzar? Primero, obtén tu licencia, tu portal de internet y realiza tu primer pedido. ¿Por qué? Porque es muy importante que conozcas el producto con el que vas a trabajar. Y hoy en día, la promoción que tiene la empresa es con el primer pedido te regalan la licencia gratis. O sea, riesgo cero, pero cero, cero, cero. Segundo, identifica lo que quieres lograr. Que te comentaba, yo no sé qué es lo que quieres lograr con esta industria. Lo que sí sé que todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Pero para eso es importante educarte. Edúcate para ser profesional. Cambia tu coco, porque tú necesitas expandir la visión, expandir tus sueños, expandir la mente. ¿Por qué? Porque por desgracia tenemos una sociedad donde desde pequeñitos te apagan. Tu padre ya te dice, no hagas eso, hijo, ten cuidado que te vas a caer, eso no, que es malo. O sea, desde pequeño oyes demasiados nos. Deja de escuchar al no, empieza a pensar el sí, y si puedo, y si quiero, y si hago esto. Edúcate, lee, escucha, asiste. Desarrolla una lista y programa 2 reuniones con la persona que invitó. Fácil, coge tu teléfono, de toda la que tengas, apúntate los números. Echa memoria, compañero de trabajo, compañeros de estudios, compañeros de padre, el que me cae bien, el que me cae mal, mi suegra, todos valen. Y a partir de ahí, júntate con la persona que te invitó, que él te va a ayudar y empieza a compartir la idea de negocio y de los productos. Empieza a cacarear. Como dice Luis, levanta polvo, alguien te seguirá. Hazlo. Participa en los próximos eventos que se vayan a realizar. Después vamos a comentar, porque tenemos un evento próximo que es muy importante, pero es importante que tú participes en los eventos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a conocer el conocimiento y es donde vas a asociarte con personas que van hacia el mismo destino que tú. Es donde vas a caminar en la misma dirección, donde te vas a pensar de forma positiva. Porque ahí fuera, cuando tú salgas, te vas a encontrar con el mismo muro que te va a limitar. Tú no puedes, tú no vales, tú no sabes. No, aquí es sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido para el sí. Pero ahí fuera nos han metido aquí que no. Y es una mentira, pero nos la tienen metida aquí. Y el sexto es enseña a otros el mismo proceso. Repítete una, otra vez, duplícate. ¿Por qué? Porque la duplicación es lo que te va a hacer libre. Tienes para eso volverte, o sea, tu mejor versión. ¿Cómo hacemos eso? 18 de mayo, convención. Es uno de los principales eventos que tenemos aquí en esta industria, la convención. Vamos a tener oradores, por ejemplo, como Renzo y Antonia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos años y compartir una cena con ellos. Y ellos te van a compartir cómo, a pesar de todos los inconvenientes, de todo el proceso que vivieron, porque no les fue fácil, te van a demostrar cómo lo hicieron y hoy en día son diamantes y viven una vida de lujo, de lujo. Después tenemos Anxo Pérez. Anxo Pérez es un gallego que es un máquina, era un máquina. Anxo Pérez es una persona que, a pesar de la juventud que tiene como 8 idiomas, era traductor de Barack Obama, ha escrito 3 o 4 libros de éxito, que es una pasada, y aparte te va a explicar cómo poder tener éxito, ¿vale? A pesar de todo lo que te pase. Y después, como no, tenemos a Ana y a Luis Collantes. El que lo conoce sabe cómo es, el que no lo conozca, tienes que ir y conocerlo. ¿Por qué? Porque ese es su máquina. Y es el que va a estar contigo, y es el que te va a ayudar, y el que va a estar codo con codo contigo, en las buenas, en las malas, cuando estés bien y cuando estés mal. Y es el que tienes que apoyar. ¿Por qué? Porque él es el que hace todo el esfuerzo para que esto funcione. Entonces, ese día, el 18 de mayo, tienes que estar tú ahí. Y no tú solo. Tienes que estar tú solo y llevar contigo a todo el que tengas al lado. Y si no lo tienes, lo buscas, pero lo llevas. Y nos vemos allí. Señores, un líder es aquel que sabe el camino, el que lo sigue y el que lo demuestra a los demás. Chicos, jóvenes, nos vemos el día 18 de mayo. Deseo por lo menos haber pasado una buena información
que veis que sí se puede, que veáis que hay un vehículo que se puede ir más allá de lo que hay fuera, nos dicen que no. Nos vemos. Muchas gracias. Un segundito que paro la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos un retraso en la imagen. La imagen que se ve ahí va un poquito retrasada. Espero no, se va con más de un retraso. Bueno, por lo menos nos escuchan en directo. Muchísimas gracias, Carlos. La presentación es espectacular. Es decir, parece que lo que todos los días. O sea, tremendo, 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 tremendo. Muy buena explicación. Has dado razones a todo el mundo, has dado cifras, has dado el porqué. O sea, yo estaba fijándome en la cifra y digo, al 21%, al 18% de un platino puede dar la señal. Blanco y en botella. Puede dar la señal de un piso. Claro, Con el cual el puedes. beneficio de este negocio y con los ingresos iniciales, pues pagarte el recibo de la luz o de alquiler, ¿no? ¿Qué menos, no? O sea, que tenemos un pedazo de negocio. ¿Qué más? Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Y nada, Gracias, Pablo. Por todo lo que haces. estás apuntado para venir más veces. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por asistir.